Y esta mañana iniciamos una nueva modalidad de los elementos. Es un nuevo paquetito que viene incluido el panecillo y el jugo de uva. Los que estuvieron en la mañana ya lo saben, los que no estuvieron lo van a aprender a usar hoy, llegado el momento. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Próximo domingo vamos a recibir nuevos miembros en la iglesia, así que digo todos los que se bautizaron, esperamos verlos aquí en la mañana para recibirlos como miembros. Vamos a la palabra del Señor en Santiago, capítulo 5. La predicación de hoy se llama Nos necesitamos. Nos necesitamos. Existe la tendencia de que yo puedo ser cristiano solitario. No necesito ir a la iglesia, no necesito estar en un culto. Al cabo que Dios está en todas partes, yo puedo orar solito, puedo cantar, que yo puedo leer la Biblia. Hay muchas personas que piensan así, pero la Biblia no enseña eso. Nunca, jamás, jamás. La Biblia enseña que hay un pueblo de Dios y que si tú eres hijo de Dios, tú eres parte del pueblo de Dios. Y pueblo no es un individuo, pueblo es una comunidad. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una comunidad de creyentes y nos necesitamos unos a otros. Y a veces no lo descubrimos hasta que algo pasa y nos damos cuenta qué importantes son nuestros hermanos en Cristo en nuestra vida. Qué importante es la familia de la fe, la iglesia, que ora por nosotros, que intercede por nosotros, o que se preocupa por nosotros, o que alguien pregunta por nosotros. Entonces nos damos cuenta qué importante es pertenecer a la iglesia local, a una iglesia local, y ser parte de la familia cristiana. Vamos a Santiago capítulo 5. Mire lo que dice Santiago, que en su carta o homilía nos da muchas enseñanzas, y una de ellas es cuando dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Hay alguien aquí que en algún momento haya sentido aflicción, preocupación o angustia? No puedo dormir, tengo insomnio, aquí estoy dando vueltas y vueltas, ya son las 2, 3 de la mañana y no me duermo. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice Santiago? Ponte en oración. Ponte en oración. Hermano, es lo mejor que usted puede hacer. En un momento de aflicción, sea la mañana, la tarde, a las 2 de la madrugada, póngase a orar cuando usted esté en aflicción. Clame al Señor, derrame sus lágrimas, dígale todo lo que le angustia, póngase en oración, dice. Y está uno de buen ánimo, gozoso, alegre, feliz. ¿Qué dice? Cante alabanzas. Ahí tú cántale al Señor donde quiera que te encuentres, con guitarra, sin guitarra, con órgano, sin órgano, como sea. Tu voz es un instrumento, es el mejor instrumento para glorificar al Señor. Pero mire, hasta ahí yo puedo decir, bueno, yo puedo orar, yo puedo cantarle al Señor. Pero cuando llegamos al versículo 14, ¿qué dice? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? No dice, ponte a orar, pon tus alabanzas, cántale al Señor. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Llama a los líderes de la iglesia. La palabra anciano se refiere a los líderes, a los presbíteros, los ancianos, los líderes. No es gente de edad, no son ya los viejitos que tienen todo el pelo blanco, no, se refiere a los líderes de la iglesia. Llama a los líderes de la iglesia para que oren por ti, te unjan con aceite en el nombre del Señor. Entonces ahí ya no cabe el cristiano solitario. Nos necesitamos. Necesitamos de la oración de los hermanos, de la intercesión de los hermanos. ¿Verdad que es diferente, verdad? Orar por mí solito a que los hermanos oren por nosotros, intercedan por nosotros y que nos unjan con aceite en el nombre del Señor? Entonces ahí es donde aparece la importancia de ser parte de una iglesia.
personas que comparten la misma fe en Cristo y que igual que yo somos peregrinos, pasamos por luchas, problemas, aflicciones, vamos en el mismo camino, somos compañeros de camino. Entonces dice Santiago, llámanos para que oren por ti, que ungan con aceite, intercedan por ti. Hermano, qué importante es pertenecer al pueblo de Dios. No seas un cristiano solitario, intégrate. Todos los que estamos aquí deberíamos pertenecer a una célula. Yo no sé si hay alguien aquí que no tiene una célula. Mire, una célula es la iglesia pero en chiquito, que se reúne en casas. Es la iglesia pero en chiquito. Y una célula es muy importante, porque ahí nos conocemos, oramos unos por otros, hay un compañerismo más estrecho. Tú no puedes tener un compañerismo en una iglesia de más de 500 miembros, pero con una célula donde hay 10, 15, 20, ahí sí es más fácil convivir, compartir, dar tu testimonio, y los hermanos inmediatamente se dan cuenta si estás enfermo, tienes problemas, alguna necesidad. Es en la célula. Todo miembro de esta iglesia debe pertenecer a una célula. Y si usted no está integrado a una célula, usted no está bien integrado a la iglesia, usted está medio integrado. Qué bueno que vengan los domingos, qué bueno que vengan los miércoles, pero es importante pertenecer a una célula, muy importante. Así que si usted no tiene una célula, hermano, pregunte y díganos a los líderes de la iglesia, hermano, ¿cuál es la célula más cerca de mi casa? O pregúntale a la hermana Goyita, a la hermana Rebeca, ellas son las directoras de células. Pregúntales, hermanos, ¿cuál es la célula que me queda más cerquita de mi casa? Y a lo mejor usted está enterado de que a una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras de su casa hay una célula, ¿verdad? Porque tenemos más de 40 células. Bueno, qué importante es tener hermanos en Cristo, qué importante es tener hermanos en la fe. Luego dice, la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará. Estamos hablando de oración por sanidad. Y si ha pecado, si acaso ha pecado, porque no todo el que está enfermo es porque ha pecado, ¿verdad? Pero si acaso alguien ha pecado, dice, se le perdonará, su pecado se le perdonará. Por eso dice, confiésense unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Esto no lo puedes hacer solitario. Confiésense unos a otros sus pecados, eso no lo puedes hacer en solitario. Oren unos por otros, tampoco, ¿verdad? Si lo necesito a mis hermanos. Tú puedes acercarte a alguien de confianza y decirle, mira hermano, yo he hecho esto, me está pasando esto, me está pasando aquí. Hermano, eso es liberador. Y esa persona va a orar por ti, no te va a condenar, va a orar por ti, va a interceder por ti, te va a ayudar, te va a dar un consejo. Entonces, qué importante es tener una iglesia donde yo sea parte, donde yo sea miembro, donde me conozcan, donde yo los conozca. Así que necesitamos de la iglesia, de los líderes de la iglesia, para orar, para confesar, para que oren e intercedan por nosotros. Y dice, la oración eficaz del justo es poderosa. Perdón, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién es el justo? La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Quién es el justo? El justo es el que está caminando en Cristo. Ese es el justo. No es el perfecto, ¿verdad? Perfecto, porque nosotros a veces queremos encontrar al hermano perfecto. No es el hermano perfecto, es el hermano que está caminando en Cristo. Y es un hombre de fe, una mujer de fe, que puede orar por mí, puede orar por ti, y te puede ungir con aceite, y puede escuchar tus problemas, o puede escuchar en que le fallaste a Dios e interceder por ti, que Dios te perdone, que Dios te ayude, que Dios te restaure. Qué importante es descubrir que nos necesitamos. Cuando yo digo que yo puedo ser cristiano solito, es puro orgullo. Necesito ser humilde para reconocer que necesito a mis hermanos. Necesito una familia cristiana. Pero luego Santiago menciona a un hombre muy famoso del Antiguo Testamento. ¿Quién será? ¿Quién será?
Elías, al gran profeta del fuego, Elías. Dice, hermanos, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Elías era humano, tan humano como tú y como yo. Era un ser humano, pero tenía su fe en Dios. Pero mira lo que hizo Elías. O sea, necesitamos de la iglesia, necesitamos de los líderes de la iglesia, pero necesitamos de los Elías de la iglesia. ¿Sabe usted quiénes son los Elías de la iglesia? Son gente de mucha oración. Esos son los Elías de la iglesia. Con fervor. ¿Por qué menciona a Elías? Porque dice, con fervor oró Elías que no lloviera. Le pidió a Dios que no lloviera en su tiempo, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. ¡Qué barbaridad! Dios lo escuchó. Y era un hombre como nosotros, dice. Santiago lo que nos está diciendo es, nos está animando a confiar en nuestra iglesia, y que nuestra iglesia llene de oración, y que tú puedes ser un Elías, un hombre de fe y de confianza. Mira lo que dijo literalmente Elías en el tiempo del rey Acab. Dice, estoy en 1 Reyes capítulo 17. Ahora bien, Elías el de Tisbe de Galaad fue a decirle al rey Acab. Mira lo que las palabras de Elías literalmente le dijo: tan siendo como el que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, dice Elías, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo no lo ordene, dice Elías. Así lo digo. Porque el rey Acab era bárbaro, estaba ofendiendo a Dios de muchas formas. Entonces Dios mandó a Elías y le dijo, dile esto al rey. Y la lluvia se detuvo. Y Elías era un hombre de carne y hueso como nosotros. Pero Dios lo usó. ¿A quién usa Dios, hermano? No va a usar a los ángeles para hacer estas cosas. Dios levantó profetas de carne y hueso. Así Dios te va a usar a ti y a mí, si somos gente de oración como Elías. Y ya que llegamos al capítulo 18, mira lo que dice. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Le dijo, Elías, ve y preséntate ante el rey Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino y fue ante el rey para decirle, ahora sí, yo te lo dije, hasta que yo diga va a llover, porque Dios me mandó, así que ya es el tiempo de que va a llover. Y Elías era un hombre, dice Santiago, como nosotros. No dudes de que en tu iglesia, en esta iglesia, hay Elías de Dios. Gente de oración, gente que cree en Dios, que tiene fe y que Dios les usa. Entonces, con fervor, regresamos a Santiago capítulo 5, con fervor oró que no lloviera, y no llovió. Y volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Necesitamos a la iglesia, necesitamos a los ancianos, a los líderes de la iglesia, y necesitamos a los Elías de la iglesia, a la gente que ora, la gente que confía en Dios, la gente que intercede por nosotros. Los necesitamos, hermano. No tengas ninguna pena en pedir oración, acercarte a un hermano y diga, hermano, por favor, mantente orando por mí porque tengo un problema o una situación, o tengo esta enfermedad o lo que sea. Ora por mí, hermano, intercede por mí, y te aseguro que los hermanos van a orar por ti. Pero además, ¿saben qué necesitamos? A los restauradores de la iglesia. Necesitamos la iglesia, a los líderes de la iglesia, necesitamos a los Elías de la iglesia, y necesitamos a los restauradores. ¿Quiénes son los restauradores de la iglesia? Mira lo que dice, hermano mío, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, o sea, siempre pasa que alguien de la iglesia, que ya es cristiano, que ya es bautizado, que se ha entregado a Dios, en algún momento se aleja,
se desvía, se extravía o se pierde o vuelve al pecado o simplemente se enfría. Ya no está aquel corazón ferviente, ¿verdad?, que buscaba a Dios, que oraba, que no faltaba a la iglesia para seguirse fortaleciendo, sino que dejó de congregarse, y el que se deja de congregarse enfría. Y entonces siempre hay personas así, siempre, en todas las épocas, en todos los tiempos. La pandemia produjo muchos hielitos. La pandemia dejó a muchas personas frías espiritualmente. Después de la pandemia, en todas las iglesias, donde quiera que tú vayas, hay gente que ya no regresó, que ya no volvió, que ya no se congregó, que ya no regresó a su célula, ya no regresó a los cultos de los domingos, ya no siguió leyendo la Biblia, dejó de orar. Se enfriaron. Algunos otros volvieron al pecado, a su vida anterior. Es lo más fácil, ¿verdad? Dejarte llevar por la corriente. Pero necesitamos a los restauradores de la iglesia. ¿Sabes quiénes son los restauradores de la iglesia? Dice: si alguno de ustedes se extravía de la verdad, se aleja de Cristo, se aleja de la iglesia, dice, y otro hermano lo hace volver, regresar a Cristo, regresar a la iglesia, va, lo busca, lo visita, le ayuda, le habla, ora por él, y esa persona regresa al camino del Señor, dice: recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, el que ayuda a alguien que se fue, lo ayuda a regresar a la comunión de la iglesia, lo ayuda a regresar a Cristo, lo ayuda a volver a su vida cristiana, a su fe creciente. Dice: lo salvará de la muerte. Está hablando de la muerte eterna, donde ya no hay remedio más que condenación. Dice: lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Los restauradores son los que ayudan a las personas que se han alejado de Cristo, les ayudan a regresar a Cristo, a regresar a la iglesia. No los que le echan tierra, que ya se fueron y acaban de echar tierra. No, es que o se la pasan criticándolo, o señalándolo, pero nunca oran por él o por ella, no se preocupan. No, esos no son restauradores, esos son jueces. El restaurador es el que dice: hace 3 meses que el hermano no viene a la iglesia, ya se enfrió, está enfermo, ¿será que ya se murió? Y nos enteramos. ¿Y qué hace? El Espíritu Santo te mueve, lo buscas, le hablas, lo llamas, lo escribes, lo vas a ver, lo que sea, y te das cuenta que está todo frío. Algo pasó, se enfrió, se alejó, se desilusionó, lo que sea. El enemigo la engañó, como haya sido. Pero no lo vas a ir a juzgar, a señalar, a criticar, a acabarlo de hundir, a darle el último empujoncito para que se vaya a la condenación. No, lo vas a restaurar, vas a buscar su restauración, vas a orar por él, vas a pedirle a Dios que lo regrese al camino y le ayudas a regresar. Y entonces dice: recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte eterna, de la condenación eterna, y cubrirá muchísimos pecados. Gloria a Dios. Nos necesitamos, hermano, nos necesitamos. Necesitamos la iglesia, a los líderes de la iglesia, a los Elías de la iglesia, a los restauradores de la iglesia. Bendito sea Dios. Nos ponemos de pie, y demos gracias al Señor, porque pertenecemos a una iglesia donde estamos estables, donde crecemos, nos alimentamos, nos fortalecemos, aprendemos. Bendito sea Dios, tenemos esta libertad de congregarnos. Hermano, oramos en este momento, pero vamos a orar. Las mujeres hagan grupitos de 3, no más de 3. Los varones grupitos de 3, no más de 3, para que no nos tardemos mucho. Y de esta manera vamos a terminar. Y vamos a, hagan su grupito de 3 y regresamos al sacramento de la Santa Cena. Vamos a regresar al sacramento de la Santa Cena.
Compartan ahí en su pequeño grupo qué importante es para ustedes la iglesia. Qué importante ha sido para usted la iglesia. ¿En qué le ha ayudado a la iglesia? Alguien de la iglesia, algún líder, alguna hermana, ¿qué te ha ayudado? Compartan ahí los tres. Y oramos y volvemos para tomar el